Bienvenido a KMX Forense, ponte cómodo, porque la clase está por empezar. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos cursos. Vamos a comenzar con esta pequeña sesión que es dactiloscopía y nos vamos a ir enfocando en diversas cuestiones de esta dactiloscopía, desde el ámbito técnico, desde el ámbito jurídico, qué pasa con la metodología, en la forma en la que son reveladas diversas huellas, ¿no? Que es una de las partes fundamentales. Dentro de la, dentro de la dactiloscopia podemos identificar básicamente los sistemas de identificación porque son la base para poder encontrar una identificación positiva, una identificación probable y de aquí que surjan todas estas clasificaciones en cuanto a una huellita visible, una huellita latente. Entonces, más que nada nos vamos a ir directamente con esta parte de sistemas de identificación, ¿no? Podemos encontrar dentro de la dactiloscopía una base fundamental que es la dermopapiloscopía. Esto necesitamos entenderlo porque necesitamos entender también por qué la dactiloscopía funciona de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a obtener al momento en el que estamos aplicando el revelado de las huellas? Y vamos a hablar de dermopapiloscopía, que es básicamente englobar tanto a la dactiloscopía como a la poroscopía, queiloscopía, diversas vertientes que tiene la dermopapiloscopía para poder encontrar diversas huellas en palmas de las manos, en pies, en ya como tal huellas de dactiloscopía en las falanges. También hablaríamos un poco de las palmas de las manos porque precisamente dentro de la dermopapiloscopía me marca estas capas de la piel con las que contamos, en los que vamos a encontrar primeramente la epidermis, que es básicamente donde vamos a encontrar estas glándulas sudoríparas, este sudor que al momento de que entran en contacto con alguna superficie, entonces depositan cierta parte de grasas, de sudor, de aceites que al entrar en contacto, pues entonces me deja como tal un rastro muy importante que es precisamente las huellas dactilares. ¿Qué pasa con las siguientes capas? Tenemos a la dermis, que es básicamente donde vamos a encontrar todo este patrón, que más adelante vamos a explicar cómo se van a clasificar, pero que este patrón va a ser el más fundamental para entonces lograr identificar todos los rasgos y de aquí darle una individualidad, darle una identidad, una calidad civil a una persona, ya sea que la tengamos como persona desaparecida o que tengamos una huellita latente que ha sido recolectada en un lugar de investigación y que tiene que ser confrontada con alguno de los registros que más adelante vamos a ver. ¿Qué pasa con la siguiente capa, que es la hipodermis? Es básicamente el sustento para que entonces las huellitas puedan ir formándose y para que podamos encontrar como tal este revelado y para que podamos entonces clasificarlas de acuerdo a los sistemas que más adelante vamos a ver. ¿Qué pasa con los principios? Dentro de la dactiloscopía vamos a encontrar tres principios fundamentales que por ahí nos mencionan los gráficos, ¿no? Tenemos esta parte de perenidad, en donde nos dice que las huellitas nos van a durar prácticamente toda la vida, que esas huellitas van a ir formándose a partir del sexto mes de vida intrauterina y que no van a cambiar. Y esto es muy importante porque por ahí vamos a observar ciertos casos en los cuales a través de las actividades laborales, a través de algún accidente, de algunas situaciones que van a ir surgiendo durante toda la vida de una persona, van a darle ciertas características que van a ir adquiriendo. Dentro de los sistemas de identificación, encontramos características genotípicas, fenotípicas y adquiridas. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a encontrar ciertas características que de forma genética, de acuerdo a los cromosomas, nos van a dividir entre hombre y mujer. Vamos a encontrar características fenotípicas que básicamente son los rasgos físicos
de cada una de las personas, porque aquí surge también esta parte súper importante de las personas que, por ejemplo, son gemelos, que a pesar de que tienen características fenotípicas muy similares, las huellitas dactilares van a ser completamente diferentes. A pesar de que ya dijimos que de acuerdo al principio de perenidad y de acuerdo a este principio de inmutabilidad que me está diciendo tus huellas no van a cambiar a lo largo de toda tu vida y que estas personas que comparten ciertas características, que si nosotros observamos físicamente las características, vamos a encontrar alguna que lo va a hacer diferente. Asimismo con las huellas, a pesar de que comparten genética, a pesar de que comparten características físicas, y si a esto le sumamos actividades laborales y que a lo mejor tenemos una cicatriz, algún corte dentro de estas huellitas, pues aún así se van a ir regenerando y no van a cambiar, que estos principios son los fundamentales dentro de la dactiloscopía, ¿no? Me dice el principio de diversiformidad que van a ser únicas, que precisamente en el ejemplo que estamos colocando ahorita nos referimos a todos estos aspectos en las que las huellitas no van a cambiar, las huellitas se van a ir regenerando y van a tener patrones diferentes. Estos patrones de crestas papilares que van a ser la parte fundamental para que entonces logremos una identificación como tal. Dentro de las Dentro de los componentes de la huellita, aquí colocamos algunos gráficos en los cuales tenemos ciertos tipos de glándulas. Tenemos glándulas que en el 98.5% me dice que voy a obtener sudor, aceite, aguas, minerales, aminoácidos, que básicamente esto es lo fundamental para que al momento en el que toque una superficie, se dejen estas crestas papilares y podamos revelarlas a través de diferentes técnicas que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos diversos rasgos y estas crestas papilares y estos surcos que se forman en una huella dactilar son básicamente los compuestos para que nosotros podamos lograr una identificación. Dentro de la dermopapiloscopía que mencionábamos al principio de la presentación, tenemos esta impresión de las huellas dactilares, pero también tenemos una técnica súper importante que es la poroscopía, que se basa precisamente en contabilizar los poros que podamos encontrar en estas crestas y en estos surcos. Si logramos entonces una identificación a través de las crestas, a través de los trazos, a través de los surcos como tal que tengamos al momento de hacer el revelado, podemos confirmarla aún más con la poroscopía, que es esta contabilización, ¿no? Anteriormente se ocupaba mucho porque daba otra técnica completamente y daba una contabilización de estos poros y podíamos lograr una identificación aún más precisa. Actualmente se ingresan estas huellitas en el sistema AFIS, eh, en este sistema automatizado y pues se logra, ¿no? Como tal la confronta. Dentro de las huellas dactilares tenemos esta clasificación que en la anterior diapositiva veíamos diversos puntos característicos. Voy a regresar un poquito y observamos los diversos puntos característicos. Me marca una bifurcación, que es básicamente una ramificación. Me marca un lago. Más adelante los analizamos un poquito más. Eh, Básicamente estos componentes y estos puntos característicos son los que yo necesito para entonces dar una identificación positiva a una huella latente, a una huella que ha sido revelada a través de los reactivos, a través de cianocrilato, etcétera, y que cuando yo le ingreso y cuando el perito puede encontrar esta comparativa y puede identificar los puntos característicos, entonces se da una identificación positiva. ¿Qué pasa con estos tipos de huellas? Que han sido clasificadas de acuerdo a un sistema, que ahorita lo vamos a mencionar, y que precisamente nos dice, para que tú logres clasificar unas huellas y para que logres darle una identidad y para que logres entender los puntos característicos de la dactiloscopía, entonces clasifícala en
estos tres tipos que tenemos, que básicamente es arco, es presilla y es verticilo. ¿Qué pasa con estos componentes? Dentro de las huellas, cuando nosotros estamos examinando, cuando estamos haciendo una comparativa entre una huella que está siendo revelada o entre una toma de ficha de cadactilar, es súper importante y para esto tenemos diversos materiales, ¿no? Por ahí tenemos lo que es la lupa, el cuentahilos, que básicamente nos van a dar la identificación de estos elementos súper importantes, porque me está diciendo, de acuerdo a tu tipo de huella y de acuerdo a los componentes que tú logres encontrar en este revelado de la huella, entonces clasifícalo en que si corresponde a un arco, que se refiere a que no tiene un delta. ¿Qué es el delta? Es un triángulo que básicamente encontramos en las huellas dactilares y que si no lo tiene, entonces corresponde a un tipo de huella por arco. Que si entonces, si encuentro un triángulo dentro del revelado, es una presilla, ahí observamos las imágenes, me dice un delta lateral, entonces corresponde a una presilla. Si encuentro en mi huellita una delta y un núcleo, entonces voy a tener un verticilo. Esta clasificación es más que nada para entender todos los componentes que tiene mi huella y poder categorizarlos para que la identificación sea aún más rápida. Vuelvo a repetir, esto con el trabajo de el perito en dactiloscopía, ¿no? Desde un perito en CRIMI que hace el revelado, que hace el levantamiento y que hace la extracción, hasta el perito en dactiloscopía que básicamente es el que va a analizar todos estos puntos. ¿Qué me dicen las huellas? Voy a tener tres tipos de huellitas. Desde mis huellas que son visibles, mis huellas que son moldeadas y mis huellas que van a ser invisibles. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a encontrar una huellita visible cuando esté en alguna superficie y que esta huellita haya sufrido un entintado, a lo mejor tiene líquido hemático, que al momento de dejar la impresa se notan todos los surcos y se notan todas las crestas. Aquí no necesito hacer como tal un revelado porque ya tengo marcadas las crestas. Lo que necesito al momento de encontrar una huellita como esas sería mantener su morfología, hacer la documentación fotográfica y realizar el análisis. ¿Qué pasa con las huellitas moldeadas? Y estas son huellas que comúnmente no encontramos en el lugar de investigación y que para esto se necesita una experticia importante. ¿Por qué? Son huellas que vamos a encontrar sobre material que puede ser moldeable. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí teníamos un caso que precisamente la huellita estaba depositada en un jabón de baño que básicamente necesitaba ciertas características para que la huellita fuera impresa en este material. Entonces, encontramos esta huella en este tipo de materiales, en plastilina, son algunos de los ejemplos más comunes, ¿no? que podríamos encontrar. ¿Qué pasa con las huellas invisibles o las huellas latentes? Que estas sí forzosamente necesitan un tipo de revelado con algún reactivo de acuerdo a la superficie en la que esté colocada y de acuerdo a las características, porque tengo diferentes tipos de reactivos. ¿Qué pasa con estas fichas de cadactilares? Que son tipos de huellas visibles, que son entintadas, que son extraídas de alguna persona en calidad de detenido, de alguna persona desaparecida que se encuentra, se hace levantamiento, se lleva a sala de necro y bueno, logramos una ficha de cadactilar, ¿no? Entonces, precisamente estas huellitas van a un sistema que hablando, aquí hablaríamos un poquito de hasta de informática, ¿no? Toda esta parte de sistemas informáticos y de programas informáticos que van directamente a este sistema de identificación de huellitas dactilares. ¿Qué pasa con este sistema? Se ingresan las huellas, se hace básicamente esta búsqueda, se logra una identificación si es que en todos los registros que tengamos en el sistema
Se ingresa la confronta, se ingresa esta huellita, se realiza la comparativa entre las diversas huellas y los elementos que ya habíamos platicado hace un momento, porque básicamente esos elementos me van a decir, a ver, ya ingresaste una huella al sistema. El propio sistema ya encontró una huella con los mismos dos elementos o 12 puntos característicos que me estás mencionando. Entonces de aquí logramos una identificación. Tanto por ahí nos menciona la diapositiva, una identificación de cadáveres, una vinculación si es que tenemos una huellita latente, una huellita que ha sido levantada, que ha sido ingresada. Por ahí teníamos un caso de que nos tocó trabajar una mecánica de hechos y que precisamente mencionaba esta parte del sistema AFIS. Y aquí hablaríamos un poco hasta de todo el trabajo pericial que se realizó, ¿no? En el que en este caso es un masculino que participó en una riña y del cual pues, se realizó el levantamiento. Se logra esta extracción de la ficha de dactilar y cuando se ingresa al sistema no me dio un positivo. ¿Por qué no me dio un positivo? Para esto, esta persona ya había estado en un centro penitenciario y por lo tanto se supone que ya tendríamos un registro anterior a esto. Y esta persona ya era reincidente, entonces no existe esta posibilidad de que la huella no encontrara o no encontráramos como tal un positivo en la confronta, porque esta persona pasa a una fosa común porque no pudieron identificarla. Y hasta el momento sigue esta persona, el familiar sigue peleando por esto, sigue en juicio por esto, porque no se logra como tal el positivo, mandan este cadáver a la fosa común y es el momento en el que no se lo entregan. Si estamos diciendo que el sistema ya tiene ciertos registros, ya tiene ciertas confrontas para realizar esta búsqueda. Entonces, en este tipo de casos en los cuales no se encuentra o no se ingresa correctamente, que eso también es muy importante. ¿Cómo ingresas la huella? ¿Cómo estás tomando esta huella? Si estamos hablando de que es a través de una ficha de cadactilar, puesto que este masculino ya estaba en sala de necropsia, entonces, ¿cómo se tomó la huella y cómo ingresó o qué puntos le faltaron, qué puntos característicos no lograron identificar para entonces enviar a este masculino a una fosa común porque no fue identificado? Volvemos a la parte del centro penitenciario, en donde, según los registros, tienes todos los datos, tienes la calidad civil, el nombre como tal, la identidad de este sujeto y pues no se encuentra este positivo y es por esto que se envía a la fosa común. Entonces, más que nada es cómo estás tomando la huella, las técnicas que estás teniendo para hacer la recolección de esta huellita y básicamente el trabajo pericial, que aquí hablaríamos de algunas diligencias que se hicieron, que no se hicieron o que se dejaron de hacer, ¿no? Pero básicamente vamos a esto. En el ingreso de las huellas y en la toma de las huellas, en cómo se está ejecutando y en qué tipo de técnica estás utilizando para entonces sí obtener los registros y sí obtener las características o los surcos de los cuales estábamos mencionando. Y precisamente hablando de estas técnicas de revelado, nos vamos con cuatro técnicas súper importantes. Tenemos a los reactivos, a los polvos, que van a ser utilizados de acuerdo a la superficie que estemos trabajando. No es lo mismo que realice un revelado en una superficie porosa, en donde puedo ocupar un reactivo magnético. No es lo mismo que de lo que estábamos hablando hace un momento, que si mi huellita está en una superficie, que si esta huellita fue entintada o que si esta huellita tiene algunas partículas de líquido hemático. También existe un reactivo, que es un tipo de reactivo mm, color rojo, color vino, que es un reactivo dragón, así se le llama,
para hacer el revelado, perdón, para hacer el encapsulado y lograr mantener las características. Estas huellitas tienen características importantes, puesto que son visibles y tienen este líquido hemático. Entonces, diversos reactivos, por ahí tenemos los reactivos fluorescentes, el negro de humo, el blanco. ¿De qué va a depender? De la superficie en donde vayamos a hacer el revelado. Tenemos el siguiente elemento, que es la ninhidrina, y este es básicamente un reactivo químico, en donde tiene diversas formas de realizar el revelado en cuanto a algunos de los compuestos o de estos reactivos químicos que contienen la ninhidrina, necesitan forzosamente ser, sí, ser pasados por alguna fuente de calor para que emitan gases y entonces se haga un revelado. Estos revelados son normalmente en papel y nos da un revelado instantáneo. Se le toma la fotografía y puede desaparecer la huellita. Esto lo vuelvo a repetir dependiendo de más que nada las marcas de comerciales que manejen esta ninhidrina, porque hay diferentes. Hay también algunas perlas de yodo que también necesitan el calor para realizar este revelado. Tenemos el siguiente, que son las luces forenses, que no necesitamos aplicar algún reactivo químico. Y las luces forenses son, a título personal, uno de los mejores materiales para revelar o para hacer el revelado, porque no necesitamos colocarle algún reactivo como es lo de los polvos, o no necesitamos algún reactivo químico como la anhidrina, y nos dan esto es muy importante. Por ahí hasta podemos mencionar dentro de los reactivos esta parte del luminol, esta parte del Blue Star, que también nos dan un tipo de revelado fluorescente y que también es de forma instantánea y solamente es en lugares muy oscuros o donde no tengamos alguna entrada de luz, porque el mismo reactivo que nos hace el revelado de forma fluorescente, de forma luminiscente, tomamos la fotografía, la documentación fotográfica y desaparece este reactivo, ¿no? Lo tendríamos unos 7 segundos, 10 segundos para tomar la fotografía. Sí se puede aplicar otra vez, pero pues hablamos de que las técnicas de los revelados o de los procesamientos del lugar pues deben de ser rápidos, ¿no? Nos vamos con el siguiente, que es el cianocrilato, que es básicamente una cámara de vapor en donde podemos hacer el revelado de plásticos, de vidrio. Se ingresan estos objetos y con el juego de los gases tenemos una reacción blanca y podemos extraer también la huella, ¿no? Entonces, a través de diferentes técnicas podemos realizar un revelado de huellitas latentes. Podemos hacer esta, este revelado de objetos importantes, esta toma de las huellas para después realizar una comparación, ¿no? De los surcos y las crestas. Entonces, básicamente, ¿de qué va a depender? Pues de la superficie, de la composición, ¿no? Como tal, de esta superficie, de la colorimetría, porque tenemos diversos reactivos fluorescentes, tenemos el reactivo blanco. Entonces, más que nada, de lograr un contraste entre mi huellita latente y la superficie en donde fue depositada. Cuando hablamos de dactiloscopía y hablamos de esta clasificación para lograr la identificación y yo creo que hasta cierto punto un trabajo rápido y eficaz. Vamos a mencionar este método Vucetich, en donde precisamente se le da una clasificación, se le da a estos elementos una clasificación importante para que entonces tú como perito puedas, ya identificaste los elementos dentro de tu huella. Ahora sí, dime cuántas deltas, cuántos arcos, si es que tu huellita tiene núcleo,
cómo están las crestas, hacia qué dirección van. A través entonces de este método podemos clasificarla en cuatro tipos fundamentales, que es precisamente el arco, la presilla interna, la presilla externa y el verticilo que habíamos mencionado hace un momento. Y ahí tenemos la clasificación, en donde Vucetich nos da esta clasificación importante, si tiene una delta, si tiene dos deltas, si no tiene ninguna delta, si tiene núcleo, si no tiene núcleo, cómo están formadas y cómo están compuestas estas crestas papilares, si van de forma ascendente, si van de forma descendente, si están atravesando como tal toda la falange. ¿Qué es lo que pasa con esta clasificación entonces que se realiza? Vucetich logra clasificar todos estos elementos en estos cuatro grupos importantes y ¿para qué nos va a servir? De forma muy rápida, de forma eficaz, vamos a lograr esta clasificación y vamos a lograr esta identificación. Por ahí tenemos elementos importantes. Dentro de dentro de la clasificación en México, necesitamos mínimo 12 puntos característicos para que podamos lograr una identificación positiva. ¿A qué nos referimos con esta identificación positiva? Que no exista ninguna duda de que corresponde esta huellita que fue revelada, que fue identificada, que ya fue estudiada con a lo mejor una persona que está en calidad de detenida o con una persona que tenemos en sala de necropsias y que a partir de estos dos elementos, entonces mi sistema me da una confronta y me da esta identificación positiva. Por ahí colocamos unos elementos importantes. Por ahí tenemos la bifurcación, que es básicamente una ramificación de dos vertientes. Tenemos el núcleo, hacia dónde va. Tenemos puntos característicos. Entonces, si logramos identificar estos elementos dentro de la huella, al menos en México, que son los 12, entonces tenemos una identificación positiva, que va a ser una comparativa entre las huellitas de forma latente que recolectamos, las huellitas que ya tenemos en la ficha de cada dactilar. Va a ser a través del sistema AFIS, de este sistema informático que habíamos mencionado, y va a ser a través de un análisis. Cuando mencionamos esta parte de sistemas informáticos o de programas informáticos, no significa que el trabajo de este experto, de este perito en dactiloscopía, quede de lado, porque básicamente la observación y el estudio tan minucioso que realiza el perito eh, no puede ser prácticamente con el programa informático y, y al momento en el que tú realizas esta investigación, en el mejor de los casos, tenemos los 12 o hay algunos casos en los que tenemos 16 puntos característicos. Volvemos a lo de la primera diapositiva que veíamos, ¿no? Esta parte en donde son diversiformes y en donde la identificación se logra a partir de los patrones de las crestas papilares que se tienen, porque para esto ya vimos los principios, que todas las huellitas van a tener patrones diferentes. Todas las huellitas van a tener, a lo mejor sí. No tengo una delta en una huellita. En la confronta que estoy realizando, observo que mi huellita tiene dos deltas, entonces básicamente no está correspondiendo. No tengo una identificación positiva, ni siquiera una identificación probable, porque los elementos que estoy identificando dentro de las huellas que estoy realizando la confronta son completamente diferentes. Y tenemos diversos casos, ¿no? Que hemos trabajado, como el que comentaba hace un momento, y que básicamente la dactiloscopía sí la podemos encontrar en estas huellitas latentes, ¿no? Al momento en el que
tenemos diversos casos, por ahí hasta tenemos casos en los que son de robo a casa habitación y podemos encontrar en diversas superficies las huellas, que esto es súper importante. Al momento en el que tú realizas el levantamiento, ¿no? Y hasta el revelado, que solamente tienes una oportunidad para que logres este revelado, para que tu huellita no se barra, para que no le estés colocando demasiado reactivo y entonces las crestas papilares ya no las encuentro o ya los puntos característicos no son extraídos. Entonces, es un trabajo muy técnico y muy minucioso al momento en el que se está ejecutando. Tenemos este caso en donde me menciona un caso de robo con violencia, en donde a través de polvos fluorescentes, la comparativa con el sistema AFIS que estamos mencionando, pues se logra identificar, ¿no? Y dice, se confirman los 12 puntos de coincidencia que estábamos mencionando, que son básicamente con los 12 puntos, si logro una identificación positiva. Tenemos el siguiente caso, en donde ocupamos a la DACTI para personas en calidad de desaparecidas y pues logramos darle una identidad y logramos notificar a los familiares pues como tal de la confronta, del estudio que se está realizando y pues en el mejor de los casos llegar a a una identificación positiva. ¿Qué pasa con esta parte que ya hemos mencionado, toda la parte científica, toda la parte metodológica, y que básicamente se van a este tipo de de documento oficial, en donde hablaríamos entonces de los dictámenes en dactiloscopía, que para la elaboración de un dictamen, no solamente hablando de Dactis, sino de las diversas ciencias forenses, como tal no tenemos una estructura que debamos seguir, ¿no? Al pie de la letra, pero sí necesitamos ciertos puntos característicos, desde tu petición ministerial, desde qué te están solicitando, qué tipo de materiales de estudio tienes, qué tipo de metodología estás ocupando, hablando de los reactivos, porque entonces a partir de esta metodología, entonces entendemos la forma en la que fue revelada la huella y la forma en la que encontraste la huella, que eso es lo más importante, ¿no? La forma en la que encontraste, que al momento de que hiciste tu identificación como tal, cómo hiciste el revelado, qué características tenía, qué superficie fue sobre la que tú hiciste el revelado, para entonces entender qué tipo de reactivo utilizaste y qué tipo de resultados vamos a obtener. Nos habla acerca de los estudios comparativos, si es que tenemos una huellita latente y una huellita en la ficha de cada dactilar, cómo se realizó esta confronta, si se ingresó a los sistemas, si se ingresó al sistema AFIS, toda esta parte de las consideraciones, ¿no? Dentro dentro de las audiencias o dentro de toda esta parte de desahogo de las pruebas. Eso es a título personal. Esta parte de consideraciones técnicas la considero sumamente importante porque entonces le das un sustento teórico muy importante a tu dictamen, porque entonces al momento en el que tú lo estás desahogando y al momento en el que tú lo estás explicando, dentro de las consideraciones técnicas le estás mencionando tanto al Ministerio Público como eh, abogado de la defensa, hasta el juez, ¿no? Toda esta parte técnica y toda esta parte de hasta es tan básico hasta mencionarle que es dactiloscopía, ¿no? Pero es tan importante porque entonces no dejas ninguna duda de que sabes de tu dictamen que estás emitiendo, de que tienes el conocimiento y de que básicamente le estás diciendo todo lo que yo coloqué en mi dictamen
está dentro de las consideraciones para que entonces no exista esta duda de que el perito es experto en esta parte de la dactiloscopía, ¿no? Tenemos por ahí fundamentos legales, que es básicamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de cadena de custodia, hablando de tipos de peritajes que se realizan. Tenemos tipos de conclusiones, que sería como una de las partes más importantes dentro de todo el dictamen y dentro de los puntos que hemos mencionado. Vemos un tipo de conclusión a partir de la identificación del indicio, a partir de una confronta, a partir de una identificación positiva, y básicamente corresponde o no corresponde, y la calidad civil, esta identidad, este nombre que se le está dando de acuerdo a los puntos que podamos lograr identificar, ¿no? Que volvemos a mencionar, en el mejor de los casos serían los 12 puntos. Podemos tener algunos otros y sería muchísimo mejor para que no exista ninguna duda y tengamos esta identificación positiva. Tenemos la toma de fichas de cadactilares. Esta parte de la toma de fichas eh, es algo, es algo tan técnico y eh, tan expertise, que tienes diversos tipos de problemas al momento en el que realizas esta extracción, ¿no? De las fichas, en las que, de acuerdo a los fenómenos cadavéricos, puedes tener a un cadáver que ya tiene el punto máximo de rigidez, y que entonces, ¿cómo vas a extraer esta huella? Aquí hablaríamos un poco hasta de estos cadáveres que surge esta técnica de la rehidratación de cadáveres para precisamente realizar una toma de esta ficha de cadactilar y entonces meterla al sistema y realizar la confronta que ya hemos mencionado. Entonces, tenemos diversos problemas dentro de la toma de la ficha, pero actualmente las técnicas que se han desarrollado lo están solucionando, tanto esta parte de rehidratación como quitarle la rigidez, esta parte de fenómenos cadavéricos de deshidratación y momificación, en las que ingresas este cadáver a la rehidratación y puedes obtener entonces el guante subdérmico y puedes extraer las huellas dactilares que anteriormente no se tenía esta técnica y no se podía. Entonces quedábamos en que el cadáver ya estaba en estos puntos de fenómenos cadavéricos y ya no se podía extraer la huella. Entonces, diversas técnicas que van surgiendo y que no solamente podemos extraer las fichas de cadactilares, sino también con lo que mencionamos de toda la parte dermopapiloscópica, ¿no? Que hay algunos que no tienen como tal las extremidades superiores, que no puedo extraer una ficha de cadactilar, pero entonces tienes a la pelmatoscopía, en donde puedes extraer una huella de la planta del pie y entonces encuentras otros puntos característicos, o te puedes ir directamente a keiloscopía, que es esta huella de los labios, y entonces logramos otro tipo de identificación. Y ya, ya para concluir esta pequeña sesión de Dacti, pues hablamos de la dactiloscopía como un sistema de identificación sumamente importante, y que con la identificación de los puntos característicos que hemos mencionado, con, con el buen revelado de esta huella latente, entonces sí podemos llegar a una identificación positiva y podemos llegar a darle una identidad civil, que es dentro de la dactiloscopia lo más importante, ¿no? Aterrizándolo a personas en calidad de desaparecidas, y que en lo personal hemos trabajado algunos casos sumamente importantes de personas desaparecidas. El hecho en el que tú le des a los familiares esta identificación, de que les des este familiar desaparecido que por mucho tiempo
estuvo con esta calidad y que no lograban darle o entregarle a los familiares, creo que es lo más importante dentro de la dactiloscopia, ¿no? Sin dejar de lado todo lo que hemos mencionado, tanto en cuestión de diversos tipos penales, de robo a casa habitación, de homicidio, hasta de feminicidio, ¿no? Diversos tipos penales sumamente importantes que a través de la dactiloscopía podemos encontrar una identificación positiva y podemos darle esta calidad civil que hemos estado mencionando. Entonces, con esto concluiría, Ali, la pequeña sesión que tuvimos de Dacti. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos se esconden en una escena del crimen? ¿Cómo una simple huella puede revelar la verdad? Bienvenido a KMX Forense, tu puerta de entrada al fascinante mundo de la criminalística y las ciencias forenses. Aquí, la curiosidad se transforma en conocimiento y la observación se convierte en una poderosa herramienta de investigación. Aquí en tu espacio de aprendizaje te preparamos para ser un profesional de primer nivel, con la precisión científica y la agudeza que marcan la diferencia. No es solo una carrera, es una vocación. Es la búsqueda incansable de la verdad. Si estás listo para descifrar los enigmas y hacer que la justicia prevalezca, KMX Forense es tu lugar, donde la ciencia se convierte en prueba.